Lo que vi y escuché fueron muchas interpretaciones psicoanalíticas, hasta freudianas, ¿no? En la relación de Mauricio Macri con Franco Macri. Yo no soy psicólogo y no me quiero meter en esos temas. Yo estoy entre mi padre Efectivamente. y el Carrión. Pero sí, Charlie, yo creo que en esto somos todos más contestes, hemos seguido más o menos detalladamente lo que ha pasado en la vida política desde el 83 hasta acá, ¿no? En la relación entre el Ejecutivo y el Congreso. Y la verdad que lo que pasó esta semana y lo que viene pasando desde que asumió Macri en ese vínculo es muy difícil de entender. Yo me anotaba algunas frases. Dijo Mario Negri cuando apareció el tema de los jubilados: se abrió el techo del recinto y cayó una bomba desde el cielo. No lo dijo a nosotros, una bomba de agua desde el cielo, dijo. ¿Qué dijo Cachi Gutiérrez, otro diputado de Cambiemos? Gobiernan con una planilla Excel. ¿Qué dijo Lisa Carrió? La torpeza y la ineficiencia no pueden tener justificativos. 20 pesos no es nada para un rico, para un pobre todo es plata. ¿Qué dijo Julio Cobos? Que los 20 pesos fue Mario Quintana en otra desafortunada afirmación. Sí. ¿Qué dijo Julio Cobos? Se cometen demasiados errores y son evitables. No hay política de prevención de conflictos. ¿Y qué dijo un hombre al cual uno lo llama permanentemente y siempre explica las cuestiones de Cambiemos? El doctor Pablo Tonelli, que dijo: el decreto sobre jubilados fue inoportuno y poco presentable. Recordemos que yo recuerdo poca gente que como Tonelli defienda a este gobierno, pero con cuestiones concretas, ¿eh? Digo, esto la verdad, Charlie, no pasó nunca. A ver, más aún, porque uno tenía momentos, Harold Lasky tenía mayoría en diputados en algún momento, tenía el Senado en contra, pero el radicalismo, pero tenía un número más acuerdo. Es cierto que era una escribanía en los tiempos de Kirchner, pero vos tenías como un rol principalísimo de los jefes de bloque. Me estoy acordando de los últimos, por ejemplo. Digo, siempre estaba Pichetto en el Senado para defender las políticas del oficialismo. Esto de anunciar este tipo de medidas y después no tener una mínima explicación o contención para los diputados propios, termina siempre mal, porque además aclaremos una cuestión. Esto pasó en la sesión convocada para extraordinarias por la ART, que se modificó y se convocó a instancias del presidente de la Cámara. Que aparte sirvió como catarsis de la oposición por el correo, ¿no? Porque antes había otro error político que era someter un DNU que lo iban a perder, porque en la bicameral de DNU el último voto era de un hombre del Frente Renovador que desempataba en contra. Les explicó el presidente Monzó, le dijo: vengan acá, yo voy a hablar como he hecho tantas veces con los opositores y lo vamos a sacar como lo terminaron logrando. Pero la verdad, esta falta de comunicación, digo, no hay posibilidad de que termine bien. Se lo preguntamos a Álvaro González, que es diputado por el PRO y creo que autoridad del bloque también. Álvaro, buenas noches, gracias por venir. No, gracias a ustedes por la invitación. ¿Es así? ¿No están bien comunicados con el Poder Ejecutivo? Siempre se puede mejorar. En esto de prueba y error también podríamos mejorar. A ver, yo creo que primero algunas definiciones, ¿no? El Congreso hoy es lo que la sociedad decidiera que fue producto de las elecciones del 2015, en donde hace muchísimo tiempo los oficialismos no tenían la composición que nos toca a nosotros. Una composición que propios es 6 de la coalición cívica, 40 y pico del radicalismo, más 42 nuestros, con un universo de bloques en el recinto que nos obliga permanentemente a charlar. Creo yo que la actividad del Congreso del año pasado, no por mérito propio, sino porque creo que hubo una firme decisión política salvo el kirchnerismo, de un montón de bloques de acompañar aquellas cosas que podían, incluso mejorar muchos proyectos del Ejecutivo. Dicho esto, hoy, evidentemente, sería un hipócrita yo si niego que hubo en esta, como denominaban los diarios por ahí, febrero negro y demás. Yo no sería tan... yo dramatizaría un poco. Evidentemente hay en el seno del bloque de Cambiemos alguna inquietud en función de cómo se resuelven algunos temas. Tampoco me parece que los temas tomaron una dimensión política mucho más importante que la dimensión administrativa.
Bueno, ¿Por qué? La oposición lo ¿Por qué? aprovechó esto. Porque justamente Clinton dijo alguna vez, es la economía estúpido, y yo diría, es la política estúpida. Obviamente que cuando uno se equivoca, por más que eso no tenga consecuencias inmediatas, rápidamente la oposición toma partido y en función de eso se generan los planteos que se generaron. Ahora, yo separaría los planos, porque me parece que en todas las cuestiones juega la política. En el tema del correo también juega la política. Porque eso es un tema judicial y le dan una trascendencia como si fuera un negocio particular. Álvaro, una de cuyas partes es el gobierno. Exactamente. Bueno, pero diputado, se tramita un concurso. Es que entonces ahí hay fiscales, fiscalía que no estuvo presente en la audiencia, dice que no la invitaron, no sé, o casualidad es parte de un sistema de relacionamiento interno en la fiscalía cuya expresión máxima es Gil Carbó, que tiene 9 pedidos de juicio político, y cuando uno ve los accionarios de los fiscales, sobre todo aquellos vinculados a justicia legítima, que tienen serios cuestionamientos, no por nosotros, sino que yo soy presidente de la Comisión de Juicio Político, tengo 9 pedidos de juicio político de distintos sectores, el último del Colegio de Abogados. Dato nuevo, porque hasta ahora era la política, ahora hay... No, el Colegio de Abogados está yendo contra Gil Carbó fuertemente. Exactamente. Entonces, digo, pero en definitiva todos llegamos al mismo lugar, que es la política. Y yo creo que en esto sí hay, nosotros debemos mejorar. Pero no solo en la política interna, sino también en el relacionamiento político con la oposición. Pero, diputado, yo lo que veo, la verdad, es que no hay cuestionamientos para la conducción de Monzó. Yo me acuerdo cuando terminaba el año, cuando se reelegían autoridades, Graciela Camaño tuvo un discurso muy encomiable. Digo, Kicillof participa... Es una visión la del Congreso, otra visión la del Ejecutivo. Claro, pero el problema es lo que uno ve desde afuera es que se toman decisiones en el Ejecutivo que no tienen consenso con ustedes. Emilio, yo creo que ha hecho un trabajo extraordinario en el año pasado. Sí. Y bueno, él tenía una visión de la política en donde creo que el error de Emilio fue a lo mejor haberlo hecho público y ponerle nombre y apellido a las cosas. Yo creo que cualquier espacio político pretende ampliar su base de sustentación y está bueno que así sea. Cuando Emilio le puso nombre y apellido parecía más que quería traer a algunos exfuncionarios del kirchnerismo que ampliar la base. Pero me parece que tampoco es para tanto. El gobierno ha tenido una serie de aciertos, como ha tenido errores. Ahora, los errores que ha podido cometer, de hecho los cometió, los ha podido enmendar y no han tenido, en términos prácticos, aplicación que pudieran generar la expectativa en contra. Ahora, exactamente. Ahora, Álvaro, exactamente, porque en definitiva, ni lo del correo ni lo de los jubilados se terminó de plasmar en algo que generara algún perjuicio para ellos. Yo entiendo, digo, a mí lo que me llama la atención, la verdad, es el tema del teléfono descompuesto. Y usted tiene experiencia, yo creo que estos errores no se cometían en la gestión en la Ciudad de Buenos Aires. Había otra articulación, usted tiene experiencia en otro tipo de gobierno. Digo, la verdad, acá es muy llamativo esto. Es muy llamativo. Me parece que digo, porque también es cierto, Carlos, te quiero decir algo. También es cierto, el PRO como partido político tiene 14 años de antigüedad. El gobierno nacional no es el gobierno de la ciudad, es un gobierno mucho más grande, con mucha mayor complejidad, en donde en un país federal tenés 24 distritos con idiosincrasias propias, gobernadores y demás. Un congreso que no es la legislatura de la ciudad, es un congreso donde hay un volumen político mayor, y me parece que esto hasta ahora no ha tenido la relevancia que debe tener en el seno donde se toman las decisiones. Me parece que los diputados oficialistas, en este caso... en el Ejecutivo, ¿usted dice que no le dio una relevancia al Congreso que tiene que tener? No al Congreso, a la discusión política, claro. A la discusión política sobre determinadas medidas. Con los propios. Yo lo que quiero decirte es lo siguiente, a mí me pasó en la ciudad, yo fui presidente de la Comisión de Presupuesto durante 4 años, y muchas veces me tocó discutir con Horacio, con Mauricio, con algún ministro. Pero discutía. Pero discutía. Claro. Tenía un ámbito donde discutía. Exactamente. Después, yo no pretendo, o el Congreso, o los que somos autoridades en el Congreso, no pretendemos dar vuelta una decisión. Pero el Ejecutivo ahora, que no pretenda pasar a como si el Congreso no existe
¿Viste? Porque terminás chocando. Sí podemos aportar alguna visión distinta. Visión Claro. que incluso está enriquecida por la propia participación de la oposición en el ámbito donde nosotros nos movemos. Yo recuerdo una frase del presidente que dijo que en el Congreso se vivía como un microclima. Yo me acuerdo que fui a hablar una vez con Marco y le dije, no te vayas a creer, acá en La Rosada también parece menos. Claro, exactamente. Y claro, bueno, en el tema del jubilado, la verdad, todo el mundo indica que el titular del ANSES no estaba de acuerdo con la decisión, por ejemplo. Pero aparte... Y Triaca digamos, tampoco. Vos Sí. fíjate cómo es. Pero Quintana, Si hay sí. alguien, si a vos te toca, te llevan a una mesa de discusión y te dicen, mira, acá hay un problema de una fórmula matemática que está dando esto. En este contexto y con todas las cosas que estaban pasando, pues decís, bueno, flaco, pará. Exactamente. Vemos a ver cómo lo resolvemos. Lo que van a hacer ahora, liquidar, lo van a mandar liquidar, al liquidar Congreso. como tenés que liquidar. Y Pero después exactamente, vemos. bueno, exactamente. Bueno, pero no es tan el grave. tema de la RT era una solución Álvaro, lógica lo que que le No dio a es sí tan ustedes. grave si lo discutís, es grave si Claro. lo tratás de hacer. Bueno. Y te equivocás como O no se equivocó. escuchás. Pero Claro. cuando esas cosas no... Yo creo que todo sirve para aprender. Vos me dirás, che, ustedes no pueden aprender a costa de generarle angustia a la gente, qué sé yo. Bueno, es una opinión y te la acepto. Lo que sí quiero decir es que el presidente ha tenido una reacción fantástica y ha salido bien del problema. Sí, pero cuando tiene que intervenir los costos el políticos presidente son es que el problema era grave. Los costos políticos son siempre los costos políticos y habrá que ver de todo esto qué es lo que queda. Yo Álvaro, me sí. queda como parte positiva, Sí. es decir, bueno, me parece que también hay que poner en contexto las cosas. La primera vez que en el país hay un presidente de un empresario rico que ha tenido negocios con el Estado y a él le tocó ser presidente. Los presidentes de la República Argentina, desde que es institucionalmente un país y se eligen, no tuvo un presidente de las características de Mauricio. Y creo No, que hoy, es verdad. Sí. hoy Y aparte políticamente tampoco, ni radical ni peronista. hoy es un tema que debe tener una especial atención. Y me parece que es eso lo que hizo foco Mauricio en su conferencia de prensa cuando dijo, yo no quiero que me rompan la relación que tengo con ustedes. ¿Por qué? Y porque cualquier grupo como SOGMA, como el grupo Macri, que llegó a tener 30.000 empleados, que tuvo 700 Sí. negocios con el Estado, y bueno, puede haber quedado alguna discusión. La última, Hay que ver Patito. cómo la saldamos. Sí, una pregunta que tiene que ver con la convivencia de Cambiemos, porque usted es un hombre del PRO, puede responder a ver si hay o no favoritismo. Julio Cobos, senador, hombre del radicalismo, se quejaba con nosotros porque dice, habla Carrió y en Cambiemos y en el gobierno hay preocupación. Hablamos nosotros y parece que no nos escuchan. ¿Hay un doble estándar ustedes para con los socios dentro de Cambiemos o no? No, yo creo que sería hipócrita de mi parte también decirte que Carrió pasa desapercibido. Está bien. Desde ese lugar, no. Ahora, Julio, no sé, él tenía un proyecto, las UBI famosa y demás, el gobierno no estaba muy de acuerdo y sin embargo todos lo acompañamos y lo llevamos, no es que no lo escuchen. Mario Negri, con el que me toca convivir prácticamente toda la semana, es un hombre que está permanentemente predispuesto al diálogo. Sí. Yo lo que creo que hay que afinar las cosas. No es tan dramático. Yo tenía un presidente en la legislatura, Santiago de Estrada, que tenía una frase que para mí era fantástica: desdramatizar. Sí. Álvaro, gracias por haber venido, ha sido un gusto. Gracias a ustedes por la invitación. Ya está preparándose y se va a sentar Diego Bocio. Patito, ¿se suspendió la cumbre del PJ bonaerense? Se suspendió la cumbre, efectivamente. Hay como dos historias. Algunos dicen que se suspende porque Mal tiempo. no sí, la verdad, bueno, es el mismo el timbreo de argumento del Macri. timbreo, la verdad, mal tiempo. Bueno, hay dos versiones en torno a la cumbre. Una que dice que el no kirchnerismo no quería participar porque iba a haber un pedido del kirchnerismo de acompañar a Cristina cuando tiene que declarar ante la justicia ahora en los próximos días. Y la otra era que, bueno, la verdad no hay lo que se puede llamar una posibilidad política seria de armar algo que complica a Cristina Fernández y no quieren ir debilitados a ese diálogo, ¿no? Diego Bocio, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué haces, Charlie? ¿Cómo estás? Bien.